Hola, buenas tardes. Vamos a seguir con el siguiente tema que es ya la lógica proposicional. Primero hay que ver qué son las proposiciones. En la gramática del español, la unidad mínima del lenguaje para manifestar una idea con su significado completo es la oración, la cual se forma con la siguiente estructura: sujeto más predicado. Las proposiciones funcionan igual. Las oraciones se dividen en las siguientes clases: declarativas, imperativas, exclamativas e interrogativas. Cuando se expresa una idea completa en una oración cuyo predicado afirma o niega algún atributo del sujeto, se obtiene una oración declarativa. Eso es como para entender lo que es una oración. Ahora sí, ejemplo, consideremos lo siguiente. Fue resuelta la ecuación por Erika. Esta es una oración interrogativa, más no declarativa. Aquí lo que nos interesa son las oraciones declarativas. Javier, apresúrese con ese problema. Es una imperativa. La raíz cuadrada de 5 es menor que pi. Esta es una oración declarativa, ya que solo puede dar dos valores: o es verdadero o es falso. La raíz cuadrada de 5 es menor que pi, sí o no. Se acabó. Los lados de un triángulo no son congruentes. Esta es una oración declarativa, ya que los lados de un triángulo no son congruentes o sí son congruentes, dependiendo. La geometría de Riemann es una rama de las matemáticas muy interesante. Esta es una oración declarativa, ya que nos está diciendo que es algo muy interesante, ¿sí? Nos declaran que es algo que es muy interesante. Igual como el promedio de x a la 1, x2, x3, x a la n pertenece a los reales, es una oración declarativa, ya que cualquier promedio que nosotros sacamos nos puede dar un valor con real, o sea, de la recta numérica. Ahora vamos viendo ya lo que es la materia, lo que es una proposición. Una proposición es una oración declarativa, la cual, dejen pongo el puntero, en un universo de discurso dado, por universo de discurso nos estamos refiriendo a una oración, puede caracterizarse como verdadera o falsa, pero no puede tener ambos atributos. En el ejemplo 1.1, solo las oraciones 3 y 6 son proposiciones. Esta de la raíz cuadrada de 5 es menor que pi y el promedio de esto de los números reales. Las oraciones 1 y 2 no son proposiciones porque no son declarativas. Desde ahí, la oración 4 no es una proposición, ya que al no precisar el triángulo al que se hace referencia, no es posible caracterizarla como verdadera o falsa. Es verdadera para algunos triángulos, pero falsa para otros. O sea, tiene los dos valores, por lo cual no se puede decir que eso es una proposición. La oración 5 no es una proposición, ya que no se ha establecido una definición universal para el término ser muy interesante. Por lo tanto, es una declaración subjetiva, cuya verdad o falsedad depende de gustos y opiniones. O sea, tú decides si ese tema es muy interesante o no es muy interesante. Entonces, al no ser como muy o una definición universal, o sea, eso se refiere que no hay algo establecido para decir que algo es interesante, entonces se queda mucho al gusto de cada quien y eso lo hace que no sea una proposición. Y luego ahora sí, la característica de verdad o falsedad de una proposición se denomina valor de verdad. O sea, estas características de ser muy interesante, que no son, que por esto no lo hace una proposición. Esos son valores de verdad. Ahora, consideremos algunos ejemplos. 2 es un número primo. Esta es una proposición, ya que es una oración declarativa verdadera, porque efectivamente 2 es un número primo. El área de un círculo es mayor que el área del cuadrado. Esta no es una proposición, ya que no se puede determinar su valor de verdad. Puede ser verdadera o falsa dependiendo del círculo y el cuadrado que se considere. Siempre que x sea un número real, se cumple que el negativo de x es menor a cero. Esta es una proposición, ya que es una oración declarativa falsa. La razón de su falsedad recae en el uso de la palabra siempre. ¿Sí? No es verdad porque podemos encontrar casos en que la desmienten. Por ejemplo, menos uno es un número real tal que menos por menos uno me da uno positivo y no me da que es mayor a cero. Ahora, muy importante, las proposiciones se clasifican en simples y compuestas.
Las primeras se componen de términos singulares, los cuales hacen referencia a objetos particulares. Actúan en calidad de nombre propio. Vamos viendo más a detalle eso. Los términos singulares, que son Pedro, José, 9, pi, la constante W, la ecuación de Laplace, etcétera, puros sujetos, ¿sí? Y la proposición simple, decimos que una proposición es simple o atómica si está constituida por sujetos formados por términos singulares y un predicado con un verbo que expresa una acción sobre dichos objetos. En otras palabras, una proposición simple es aquella que no puede separarse en otros enunciados y afirma algo específico sobre un objeto particular. Vamos viendo unos ejemplos. Las siguientes proposiciones son simples. Pedro tiene los ojos negros. El área de un círculo de radio 1 es pi. 3 es la raíz cuadrada de 9. 3 más 7 menos 2 es igual a 8. 5 es un número impar. ¿Sí? Si se fijan, tenemos un predicado y un sujeto. Y ya. El sujeto es mi término singular y la proposición simple lo que me dice de qué trata o qué es. Afirma algo específico sobre ese sujeto. En este caso, Pedro, el área de un círculo, la raíz cuadrada de 9, la suma y resta, número impar, etc. Ahora bien, tenemos otra que es un predicado. Un predicado es una expresión que establece una propiedad o característica de algún objeto. Como mencionamos anteriormente, los predicados son una parte fundamental en la formación de oraciones. Algunos ejemplos son es azul, es mayor que, es un número par. En matemáticas, para hacer referencia a un predicado, usamos variables x, y, z, w, etc., que representa un sujeto cualquiera dentro del universo de discurso. Así pues, el predicado es azul será denotado a de x como una función donde x es azul. ¿Ok? Vamos viendo ejemplos particulares de eso. Los predicados no son proposiciones, ya que pueden ser caracterizados como verdaderos o falsos. Sin embargo, al evaluar las variables en sujetos particulares, los predicados producen proposiciones. Digamos que cualquier oración declarativa puede ser un predicado, más solo son proposiciones aquellas que nos dan un solo valor, ya sea falso o verdadero. En este caso, el predicado AX, donde X es azul, o es igual a azul. Evaluando que el valor de X es el cielo, produce la proposición verdadera. A, la función A de cielo, el cielo es azul. Entonces, eso quiere decir, ¿el cielo es azul, sí o no? Pues sí, el cielo es azul. Entonces ya nos da, este predicado nos da una proposición, ¿sí? El predicado PZ, tomen en cuenta que estos de P, A son como referencia a lo que se está diciendo, por decirlo. P es de par, A es de azul, ¿sí? Más o menos por ahí va la referencia. El predicado PZ es igual, Z es un número par. Evaluando Z igual a 5, produce la proposición falsa, donde P5, 5 es un número par. 5 no es un número par, es un número impar. Entonces me da falso, me da un solo valor. Entonces mi predicado se convierte en una proposición. Ahora consideramos el predicado R de X y Y, donde X es menor o igual a Y. Entonces, R, donde X vale 3 y Y vale 5, es una proposición verdadera. Mientras que R, donde X vale 7 y Y vale 4, es una proposición falsa, ya que no, la Y no es mayor o igual a la X. Bueno, si se fijan esto de las proposiciones y predicados, todo eso, es más como de leer el enunciado y entenderlo. Eso es como el principio de la lógica en lo que van a ir aprendiendo al final de la carrera. Esto no es de seguir fórmulas y esto es cuestión de apreciación. Digamos que aquí yo les estoy diciendo las reglas de lo que es una proposición, de lo que es un predicado y en base a esas reglas ustedes sacan su criterio si es una proposición o si es un predicado. Bueno, hasta aquí el video. Les voy a mostrar lo que va a ser la tarea, actividad 4. Si se fijan, son lo mismo. Determinar
Si las siguientes expresiones son proposiciones, predicados o ninguna de las dos y justifica la respuesta. Aquí hay varios ejemplos, algunos son parecidos a los que se vio en la presentación, es de que lo analicen y vean. Ahora, determina el universo de discurso de las siguientes proposiciones y escribe su valor de verdad. Justifica tu respuesta. Existen aves que no pueden volar. Acuérdense que mi valor de verdad es un ejemplo que me demuestra que existen aves que no pueden volar. ¿Cuál es el ave que no puede volar? ¿Sí? La raíz cuadrada de 4 es 2 y la de 16 es 8. Aquí me tienen que demostrar cuál es mi valor de verdad. Si la raíz cuadrada de 4 efectivamente es 2 y la de 16 efectivamente es 8. ¿Sí? Hay que sacar la verdad de estos. El número 6 es un múltiplo de 3. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Y por qué no es verdad? ¿O por qué sí es verdad? ¿Sí? Luego, considera los siguientes términos. Ángulo, el círculo de radio 2, 4pi entre 3, humano, número real, conjunto de números reales, Pedro 73. ¿Cuáles de estos términos son singulares? Justifica tu respuesta. Ya vieron lo que es un término singular, un sujeto nada más. En cada uno de los siguientes predicados encuentra los números enteros que producen que estas proposiciones verdaderas. ¿Ok? Ustedes van a sustituir X, Y, Z, W y la U, ¿sí? Tal que me den estos resultados, o sea que el valor de Z sea par y primo, el valor de Y sea menor o igual a 3, menor a 3 que diga, el cuadrado de un número X sea igual a 16 y esto, ¿sí? Uno que sea verdadero, uno que sea falso. Acuérdense, me tienen que dar uno de los dos valores o verdadero o falso. Entonces encuentren de los dos y se acabó. Esta va a ser la actividad. Está un poquito fácil. Igual pues tienen la clase para las 3 horas para terminarlo. Se va a cerrar hasta mañana por si van un poquito atrasados con las tareas. Y pues cualquier duda me dicen y hago la videollamada, ¿va?